¿Qué pasaría si un simple objeto pudiera transformar la atmósfera de tu hogar? El padre Leopoldo Mandić, un hombre cuya fe movió montañas, dejó un testimonio impactante sobre el poder del rosario en la entrada de una casa. Lo que reveló no solo desafía la lógica, sino que ha sido experimentado por miles de creyentes en todo el mundo. Esta historia podría cambiar la forma en que proteges y bendices tu hogar. Si alguna vez has sentido la necesidad de una protección especial, quédate hasta el final. Suscríbete y deja tu like ahora mismo, porque esto te abrirá los ojos. El padre Leopoldo Mandić fue un hombre de fe inquebrantable. Pasó gran parte de su vida en un humilde confesionario, escuchando las penas de los fieles, guiándolos hacia el perdón y la paz interior. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu inquebrantable. Quienes lo conocieron decían que su sola presencia llenaba de calma cualquier ambiente. Pero no era solo su actitud lo que dejaba huella, sino las enseñanzas que transmitía con profunda convicción. Entre sus muchas revelaciones, hubo una que dejó una impresión duradera en quienes tuvieron la dicha de escucharla. Un día, un hombre se acercó al padre Leopoldo, preocupado por la situación en su hogar. Le confesó que, aunque no podía explicarlo del todo, había una sensación de pesadez en su casa. No había paz. Las discusiones eran constantes. Los miembros de su familia parecían siempre tensos, como si una sombra invisible pesara sobre ellos. El padre Leopoldo lo miró con compasión y con voz serena le dijo: «El enemigo nunca descansa. Siempre busca formas de infiltrarse en los hogares, sembrando discordia y desesperanza. Pero Dios nos ha dado armas poderosas para protegernos». El hombre, confundido, le preguntó qué podía hacer. Fue entonces cuando el padre Leopoldo le habló del poder del rosario. Le explicó que colocar un rosario en la entrada del hogar no era una simple tradición ni un acto supersticioso, sino un signo visible de fe, una proclamación espiritual que las fuerzas del mal no pueden ignorar. Cada cuenta del rosario es un escudo, cada oración es una luz que aleja las tinieblas. Cuando un hogar se consagra a Dios a través del Santo Rosario, la protección es real. El hombre, conmovido por sus palabras, decidió hacer la prueba. Aquella misma noche, tomó un rosario y lo colgó junto a la puerta de entrada de su casa. Al principio, no notó nada diferente, pero con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Las discusiones en casa disminuyeron. Donde antes había tensión, ahora había armonía. Su esposa, que llevaba años sintiéndose desmotivada, empezó a encontrar razones para sonreír de nuevo. Sus hijos, que solían estar irritables y distantes, parecían más unidos. Algo había cambiado, y él estaba convencido de que no era casualidad. Curioso por lo sucedido, regresó con el padre Leopoldo para contarle lo ocurrido. Este, sin sorprenderse, le respondió: «Dios siempre responde cuando se le busca con un corazón sincero. Pero hay algo más que debes saber». El hombre lo miró expectante, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar marcaría su vida para siempre. «¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que la atmósfera en tu hogar se vuelve densa, pesada? ¿Has notado discusiones sin razón aparente o sensaciones de inquietud que no puedes explicar? Ahora dime, ¿tienes un rosario en la entrada de tu casa o estás pensando en colocar uno? Me encantaría saber cómo vives tu fe en tu hogar. Comenta y compartamos juntos este poderoso testimonio. Si este mensaje del padre Leopoldo Mandić te hizo reflexionar, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Dale like si crees en el poder del rosario y suscríbete para seguir aprendiendo juntos. Eres bienvenido a esta comunidad. El hombre se quedó en silencio, mirando fijamente al padre Leopoldo. Había notado los cambios en su hogar, pero la frase que acababa de escuchar lo inquietó. «¿A qué se refiere, padre?», preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. El padre Leopoldo tomó aire y, con la paciencia que lo caracterizaba, explicó: «La presencia del rosario en la entrada de tu hogar no solo sirve como protección, sino como una señal, un recordatorio de que esa casa le pertenece a Dios. Pero hay algo más profundo que muchos no comprenden». El hombre frunció el ceño, sin apartar la mirada del anciano sacerdote. «Cuando decides colocar el rosario en tu hogar, estás tomando una decisión espiritual. No es solo un objeto, es una declaración. Los lugares donde hay oración constante y donde la Virgen María es honrada
Son sitios donde la luz de Dios brilla con más fuerza. Pero esa luz también revela lo que antes permanecía oculto. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Oculto?, susurró. El padre Leopoldo asintió. Muchas personas han sentido lo mismo que tú. Primero notan la paz, la armonía que regresa a su hogar. Pero luego comienzan a percibir algo más. Cambios inesperados en las personas. Situaciones que antes parecían normales, de pronto se revelan como lo que realmente son. Cuando Dios entra en un hogar, no solo lo protege, también expone lo que debe ser transformado. El hombre sintió un nudo en la garganta. Recordó que, desde que había colocado el rosario en su casa, su esposa había mencionado sueños extraños. Su hijo pequeño, que nunca hablaba de Dios, le había preguntado si los ángeles podían visitar a las personas, y él mismo había sentido que ciertos recuerdos de su pasado regresaban con una fuerza que no podía ignorar. El padre Leopoldo le colocó una mano en el hombro. No tengas miedo. Dios nunca permite que veamos más de lo que podemos soportar, pero sí quiere que abramos los ojos. Algunas familias descubren que han estado cargando con heridas que no han sanado. Otras, que hay cosas dentro del hogar que deben ser eliminadas. Y algunas, simplemente reciben la confirmación de que su fe ha sido escuchada. El hombre asintió lentamente. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? El sacerdote sonrió con ternura. Seguir confiando, seguir orando y entender que, cuando traemos la luz de Dios a nuestra vida, las sombras que antes se escondían ya no pueden permanecer ocultas. El hombre salió de la iglesia con el corazón acelerado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que ciertas cosas en tu hogar necesitan cambiar? ¿Has notado señales que antes no veías? Pocas personas conocen el verdadero significado de este mensaje. ¿Quieres ser parte de quienes sí lo saben? Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que nadie te ha contado sobre estas enseñanzas. Esa noche, el hombre llegó a su casa con el corazón inquieto. Las palabras del padre Leopoldo resonaban en su mente. Cuando traemos la luz de Dios a nuestra vida, las sombras que antes se escondían ya no pueden permanecer ocultas. Se detuvo frente a la puerta de su hogar y miró el rosario colgado en la entrada. Hasta ese momento lo había visto como un símbolo de fe, una manera de pedir protección para su familia. Pero ahora comprendía que era algo más. Era una invitación a la presencia de Dios. Al cruzar la puerta, su esposa lo recibió con una expresión extraña. «Hoy ocurrió algo curioso», dijo ella. «Mientras limpiaba la casa encontré un viejo objeto que ni siquiera recordaba que teníamos». El hombre sintió un escalofrío. ¿Qué era? Su esposa señaló un pequeño cofre de madera sobre la mesa. Lo abrió y dentro encontró un amuleto antiguo, algo que en el pasado había comprado sin darle importancia. Lo había guardado entre sus pertenencias y con el tiempo lo olvidó por completo. Desde que pusimos el rosario en la puerta, sentí la necesidad de limpiar la casa, de revisar cosas viejas, y encontré esto. No sé por qué, pero sentí un impulso de deshacerme de él. El hombre se quedó en silencio. Algo en su interior le decía que ese objeto, por inofensivo que pareciera, no tenía lugar en su hogar. Recordó las palabras del padre Leopoldo. La luz revela lo que debe ser transformado. Tomó el amuleto, salió de la casa y lo arrojó lejos. Mientras regresaba, sintió un alivio inexplicable. Era como si algo hubiera sido arrancado de su vida, como si una sombra se hubiera disipado. Esa noche, su esposa le confesó algo más. «He tenido sueños extraños desde que pusimos el rosario en la puerta. En mis sueños veo una luz muy fuerte en nuestra casa, pero también veo sombras que intentan entrar. Y cada vez que despierto, siento una paz indescriptible». El hombre la abrazó. Sabía que lo que estaban viviendo no era coincidencia. Dios estaba obrando en su hogar. Días después, su hijo pequeño se le acercó con una sonrisa y le dijo: «Papá, anoche soñé con un ángel. Me dijo que nuestra casa es un lugar seguro». El hombre sintió un nudo en la garganta. Lo que empezó como un simple acto de fe se había convertido en una experiencia transformadora para toda su familia. Y lo más asombroso era que no eran los únicos que habían vivido algo así. Con el tiempo, conoció a otras personas que, tras colocar un rosario en su hogar, habían experimentado cambios inesperados.
reconciliaciones familiares, liberación de sentimientos de angustia, incluso testimonios de sanación emocional. El padre Leopoldo Mandić tenía razón. El rosario no era solo un objeto, era una puerta abierta a la gracia de Dios. Y ahora dime, ¿has sentido alguna vez la necesidad de traer más luz a tu hogar? ¿Te has preguntado qué podría cambiar si tomas la decisión de invitar a Dios a cada rincón de tu vida? Cada día más personas descubren la verdad sobre el poder del rosario en el hogar. ¿Serás tú el siguiente? No te quedes fuera. Suscríbete ahora y dale like para que este mensaje siga llegando a más personas. Los días siguieron avanzando y el hombre comenzó a notar algo que nunca antes había experimentado: una verdadera paz en su hogar y en su interior. Ya no solo se trataba de la ausencia de conflictos o de la armonía que había vuelto a su familia, sino de algo más profundo. Había una certeza, una seguridad de que Dios estaba allí, protegiéndolos. Cada vez que miraba el rosario en la entrada, recordaba las palabras del padre Leopoldo Mandić. Dios nunca se impone. Él toca la puerta suavemente y espera que se le abra. Y ahora comprendía la verdad detrás de esas palabras. No era el objeto en sí el que obraba milagros, sino lo que representaba: una declaración de fe, un llamado a la presencia de Dios en su vida. En su pueblo comenzaron a circular historias similares. Otras familias que habían colocado el rosario en la entrada de sus casas hablaban de cambios inexplicables, personas que sufrían de insomnio y ahora dormían en paz, hogares donde las discusiones parecían haber desaparecido, jóvenes que habían perdido el rumbo y que, de repente, sentían el deseo de acercarse a Dios. Fue entonces cuando el hombre decidió regresar a la iglesia. Quería contarle todo al padre Leopoldo. Sin embargo, al llegar, se encontró con la noticia de que el anciano sacerdote había partido a la casa del padre. Sintió un vacío en el pecho. No había tenido la oportunidad de agradecerle personalmente. Pero cuando miró hacia el confesionario donde tantas veces lo había visto, una certeza llenó su corazón. Las enseñanzas del padre Leopoldo jamás morirían, porque cada alma que él había tocado llevaba consigo su legado. Ese día comprendió algo que marcaría su vida para siempre. No es el rosario en la entrada lo que cambia el hogar, es la fe con la que se coloca. Podemos rodearnos de símbolos religiosos, podemos llenar nuestras casas de imágenes y objetos sagrados, pero si nuestra fe es débil, si no abrimos realmente el corazón a Dios, nada cambiará. El rosario en la puerta fue solo el comienzo de un camino, un recordatorio de que cada día debía elegir confiar, orar y acercarse más a Dios. Tal vez en este momento tú también sientes un llamado en tu interior. Quizás has notado que en tu hogar hay cosas que no están en paz, o que tu vida necesita un cambio que no puedes explicar con palabras. Hoy quiero decirte lo mismo que el padre Leopoldo le dijo a ese hombre: abre la puerta a Dios. No importa cuánto tiempo hayas pasado lejos, no importa cuántas dudas tengas, Dios está esperando con paciencia, listo para transformar tu vida. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, toma la decisión hoy. Coloca un rosario en la entrada de tu hogar y, más importante aún, colócalo en el centro de tu vida. Tú ya formas parte de esta comunidad y tu voz es importante. ¿Cuál es tu experiencia con el rosario en casa? ¿Te ha traído paz, protección o algún cambio en tu vida? Comenta y compartamos juntos este poderoso mensaje. Aquí no somos simples espectadores, somos una familia que busca respuestas y protección para el hogar. Si quieres seguir formando parte de esto, suscríbete y dale like. Tu presencia aquí marca la diferencia. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Tu tiempo y tu atención son valiosos, y me alegra que hayas sido parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.